Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén pasando un día increíble, porque prepárense, porque hoy vamos a hablar de algo jugoso, algo que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Y sí, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el escándalo que sacude a Demet Özdemir y la confirmación de la traición de su ex esposa. Prepárense para un buen chisme. Para quienes no la conozcan, Demet Özdemir es una actriz turca súper talentosa y con un montón de seguidores. Ha protagonizado series muy exitosas que han cruzado fronteras, conquistando corazones en todo el mundo. Y su vida personal, como suele suceder con las celebridades, siempre ha estado bajo el escrutinio público. Y bueno, hace poco Demet y su ex esposa, de quien no vamos a revelar el nombre por respeto a su privacidad, protagonizaron una de esas separaciones que terminaron en mucho drama. Rumores, especulaciones y bueno, la confirmación de algo que nadie quería escuchar, la traición. Así que en este vídeo vamos a analizar todo lo que sabemos hasta el momento. Vamos a desmenuzar los detalles, a entender el contexto y por supuesto, a dar nuestra opinión sobre este culebrón. ¿Están listos para el chisme? Yo sí. Antes de empezar, no puedo dejar de pedirles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos, que seguramente traerán más noticias frescas y jugosas del mundo del espectáculo. Ya saben, la suscripción es gratuita y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Gracias de antemano. Bien, vamos al grano. Para entender bien la historia, hay que retroceder un poco en el tiempo. Demet y su ex esposa, digamos que se enamoraron, se casaron, todo parecía un cuento de hadas. Pero como en muchas historias, la felicidad no siempre dura para siempre. Empezaron a surgir rumores de crisis, de peleas, de distanciamiento. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho, no tardaron en hacerse eco de la situación. Y aquí es donde la cosa se puso fea. Comenzaron a aparecer informaciones sobre una posible infidelidad por parte de la ex esposa. Inicialmente eran rumores, susurros, pero con el tiempo, las fuentes se fueron haciendo más concretas y los detalles más reveladores. Se habló de mensajes, de encuentros secretos, de una relación paralela. La situación llegó a un punto en el que la pareja, inevitablemente, se separó. El divorcio se concretó y con él llegaron las declaraciones, las versiones cruzadas y, por supuesto, la confirmación de la traición. Y es que aunque inicialmente se intentó mantener el tema en secreto, la presión mediática, la necesidad de aclarar la situación y, quizás, el rencor, terminaron por hacer que la verdad saliera a la luz. Los medios de comunicación comenzaron a publicar fotos y conversaciones que evidenciaban la infidelidad. El mundo se conmocionó al ver las pruebas de lo que había sucedido. Demet, por su parte, ha mantenido una postura bastante reservada. Ha evitado entrar en polémicas, pero ha dejado claro, a través de sus redes sociales y algunas declaraciones puntuales, que el dolor y la decepción son evidentes. Es comprensible, ¿no? Cuando uno confía en alguien, construye una vida con esa persona, y luego descubre que ha sido traicionado, el golpe es durísimo. Ahora bien, ¿podemos sacar en claro de todo esto? Primero, que la fama y el dinero no garantizan la felicidad. A veces las vidas de las celebridades parecen perfectas desde afuera, pero por dentro pueden estar llenas de problemas y sufrimientos. Segundo, que la traición es un golpe bajo, un dolor que puede tardar mucho tiempo en sanar. Y tercero, que la vida a veces da giros inesperados, y que lo importante es aprender de las experiencias y seguir adelante. En cuanto a la ex esposa, no voy a emitir juicios de valor. Cada uno es responsable de sus actos y debe asumir las consecuencias. Lo que sí puedo decir es que este tipo de situaciones, lamentablemente, ocurren con frecuencia. Y por supuesto, nadie merece ser engañado. El impacto de esta situación en la carrera de Demet Özdemir, por el momento, no ha sido significativo. Los fans en su mayoría, le han mostrado su apoyo, entendiendo que es una persona y que tiene derecho a su vida privada. Además, su talento como actriz es innegable, y eso es lo que realmente importa. Y hablando de su carrera, tengo que decir que Demet está preparando nuevos proyectos. Parece que el trabajo es una buena terapia para superar estos momentos difíciles. Y eso me parece genial. Verla de nuevo en pantalla, interpretando nuevos personajes, es algo que todos sus seguidores esperamos con ansias.
Ahora, quiero hablarles un poco de las reacciones en redes sociales. Como era de esperarse, el tema generó un gran debate. Algunos defendieron a Demet, otros criticaron a la ex esposa, y muchos más expresaron su sorpresa y decepción. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un hervidero de opiniones y comentarios. Lo que sí quedó claro es que el público está muy interesado en la vida de las celebridades y en sus relaciones. Y es que de alguna manera nos sentimos identificados con ellos, con sus alegrías, sus tristezas, sus amores y sus desamores. Son seres humanos como nosotros y sus experiencias nos resultan cercanas. En cuanto a mi opinión personal, creo que es fundamental respetar la privacidad de Demet y de su ex esposa. No debemos juzgar ni emitir juicios apresurados. Lo importante es que ambos encuentren la forma de superar esta situación y de rehacer sus vidas. Y para terminar, quiero hacer una reflexión importante. Las relaciones sentimentales son complejas y a veces las cosas no funcionan como uno espera. La traición, la infidelidad, son situaciones dolorosas, pero no son el fin del mundo. La vida sigue y siempre hay una nueva oportunidad para encontrar la felicidad. Lo importante es aprender de los errores, ser valientes y seguir adelante. Ahora bien, no podemos dejar de mencionar el impacto de este escándalo en los medios turcos. La prensa ávida de noticias ha dedicado páginas y páginas a cubrir la historia. Los programas de televisión han debatido sobre el tema, y los expertos han analizado cada detalle. El morbo, como siempre, ha jugado un papel importante. Y es que el mundo del espectáculo es así. Los escándalos, las polémicas, son parte del juego. Aunque a veces es difícil separar la vida personal de la vida profesional. Demet, como cualquier celebridad, tiene que lidiar con la presión mediática, con la opinión pública y con la constante exposición. En definitiva, este escándalo es una muestra de cómo la vida de las celebridades puede ser tan compleja y llena de giros inesperados. Demet Özdemir, a pesar de la situación, ha demostrado fortaleza y profesionalismo. Y esperamos que pronto encuentre la paz y la felicidad que se merece. Ya para finalizar, quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Hemos repasado el escándalo que involucra a Demet Özdemir y su exesposa, la confirmación de la traición, las reacciones en redes sociales, el impacto en los medios de comunicación y las lecciones que podemos sacar de todo esto. Hemos analizado la situación desde diferentes perspectivas y hemos dado nuestra opinión personal. Así que espero que este vídeo les haya gustado. Si fue así, déjenme un me gusta. Sus likes son muy importantes para mí, me motivan a seguir creando contenido. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. La suscripción es gratuita, y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Además, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leerlos. ¿Qué piensan de la traición? ¿Cómo creen que Demet está manejando la situación? Cuéntenme todo. Por último, pero no menos importante, quiero recordarles que compartir este vídeo con sus amigos y familiares es de gran ayuda. Compartan el vídeo en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, en donde quieran. Así más personas podrán enterarse de esta historia. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden darle me gusta, compartir, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.